Seguimos en Más que Noticias y tras las denuncias en su contra, la jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, Dacia Escalante, anunció su renuncia al cargo. La serie de denuncias que recaen sobre Dacia Escalante obligaron a que presente su renuncia a la Oficina Nacional de Gobierno Interior. Los cuestionamientos que pesan sobre ella son el supuesto uso de gobernadores en actos proselitistas, el cobro de vacaciones truncas y las presuntas irregularidades en la entrega de premios no reclamados en rifas y sorteos a miembros de los comités del Partido Nacionalista. El congresista Javier Velázquez Quesquén consideró que pese a esta renuncia, las investigaciones deben de seguir su curso. Yo creo que el problema no acaba sacando a la señora Escalante, sino el problema para nosotros tiene que acabar cerrando esa oficina que hoy día le cuesta 84 millones de soles a todos los peruanos y que no tiene ningún propósito que el que servirle a la señora Humala como una plataforma de desarrollo político partidario financiada con recursos públicos. Todo esto ocurre a un día de la presentación del ministro del Interior, Walter Albán, ante el Pleno del Congreso, donde responderá un pliego interpelatorio sobre este caso. Según precisó el parlamentario fujimorista Juan Díaz Dios, esta renuncia no cambia en nada su presentación ante el Pleno del Congreso. Es verdad que se les contaba 100 soles a los gobernadores, es verdad que se los obligaba a asistir a estos mítines, entre comillas, improvisados del señor Ollanta Humala. Son temas que han quedado todavía en el tintero, que tienen que ser respondidos, y tienen que ser respondidos, yo lo decía, no por una funcionaria de menor nivel, sino directamente por el responsable político, que es el ministro del Interior. Finalmente advirtió que de no convencer las respuestas de Walter Albán, este podría ser censurado por el Pleno. Y el congresista Daniela Bugatás consideró que la oposición debería retirar el pedido de interpelación al ministro del Interior tras la renuncia de Dacia Escalante a la ONAGI. ¿Qué va a pasar con la interpelación del día de mañana? Si yo estuviera en la situación de la oposición, yo retiraría la interpelación. Realmente creo que, como estamos viendo ahora, temas de transporte, 60.000 muertos por accidentes de tránsito en las carreteras al interior del país, yo creo que tenemos un montón de temas sumamente urgentes que atender en el Congreso de la República. No digo que sea una pérdida de tiempo, pero si ya la causa se superó, como este caso que era que se pedía la separación o retiro o renuncia de Dacia Escalante, creo que debiéramos pasar a los otros temas, pero depende exclusivamente de la oposición, si ellos quieren aprovechar el momento para hacer más lío político o quieren actuar con madurez, que yo creo que eso es lo que el país está esperando. Tenemos además la interpelación, desde mi punto de vista, que me disculpe la oposición absurda, a 2 ministros porque hay 48 médicos trabajando en el Perú. Bien, hay bastante información en el Congreso de la República, así que retornamos ahí con nuestra compañera Cintia Garreta. Cintia, adelante. Así es, Luis, y tras la renuncia de la jefa de la Oficina Nacional de Gobierno Interior, las reacciones aquí en Los Pasos Perdidos continúan. Ahora nos encontramos acompañados del congresista Mauricio Mulder. Finalmente ya se dio esta renuncia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros no pedíamos la renuncia, pedíamos que se desactivara la oficina. Así que, por supuesto, con eso la señora Dacia Escalante tenía que asumir su responsabilidad por robarse el dinero de los peruanos al regalárselos a los gobernadores. Y esa es una responsabilidad que políticamente la va a tener que asumir el ministro del Interior, porque es en su gestión y durante su mandato que se ha hecho este tipo de delitos. Bien chistosito el congresista Bugatás, ¿no? ¿Qué cosa cree? Que porque hacen una renuncia el día anterior, muertos de miedo, la interpelación no va a procederse. Aquí el tema de fondo es cómo utilizan los dineros del Estado para hacer aplaudir al señor Ollanta Humala. Ese es el tema de fondo. Y el señor Bugatás es el que menos debería hablar de este tema, porque él quiso hacer lo mismo aquí en el Congreso con el famoso programa de gestores. O sea, quería hacer también una red a nivel nacional de gente pagada con presupuesto del Congreso que se dedicaba a aplaudirlo a él. Y ahora estamos viendo, tú puedes enfocar todas estas fotos que han puesto de la gestión del señor Bugatás como si hubiese hecho algo, y la verdad es que, por favor, aquí las interpelaciones, que además ellos hacían interpelaciones, pero hasta por gusto, cuando eran oposición, cumplen el deber de esclarecer las cosas y de asumir las responsabilidades políticas. ¿Para qué sirve la Oficina Nacional de Gobierno Interior? Para comenzar, este gobierno agarró una dirección general del Ministerio del Interior que se encargaba de la Dirección de Gobierno Interior, y la convirtió en Oficina Nacional, le elevó de rango, la convirtió en ministra a la señora Dacia Escalante, porque ese es el rango que tenía, ganaba 30.000 soles mensuales y despachaba directamente con la señora Nadine Heredia. Y ahora resulta que simplemente se va la señora. Van a poner a otro, pues, y van a utilizar en lo mismo. Así que esa oficina tiene que ser desactivada, tiene que ser definitivamente cancelada, y sus recursos tienen que ser asignados a la lucha contra la inseguridad ciudadana. No podemos tener más de
quizá pueda llegar incluso a un número superior a 20.000 personas asalariadas del Estado solamente para aplaudir al presidente de la República. Eso es una malversación de fondos inaceptable. Lo que decía el congresista Daniela Bugatás es que ya una vez con la renuncia de la señora Dacia Escalante, la interpelación al ministro del Interior es un absurdo. Lo absurdo es que él tenga tantos años de parlamentario y hasta ahora no sepa que a la señora Escalante no se le puede interpelar, sino a los ministros, y los ministros asumen responsabilidades políticas. Lo absurdo es tener esa doble moral, ¿no?, de utilizar los recursos del Estado para que se constituya la base de un partido político. Eso es lo absurdo. Y ni siquiera es solamente absurdo, es delictivo. Es completamente violatorio del derecho penal. Es el dinero de los peruanos que se lo apropian en regalos, en prebendas, en premios no entregados. ¿Cómo es posible? Ahora se está hablando del tema de las canastas, pero hace 2 o 3 semanas se habló de los premios, que son donaciones que diversas entidades han dado a los sectores más pobres y que ellos se los han agarrado. Había hasta un cheque de $1.500 del Diario El Comercio, que se lo dieron a un gobernador. ¿Qué es esto? Entonces, eso se llama, reitero, robo. Y creo que aquí tiene que haber responsabilidades. Y el ministro no puede venir a decir, bueno, yo no sé, este es un tema que lo veía el presidente. Entonces vamos a tener que ver la manera de que después, cuando acabe su mandato, al presidente de la República también se le pueda juzgar por este tema, ¿no? ¿Cree usted que esta es una estrategia que ha querido realizar la bancada nacionalista para que renuncie la señora Dacia justo unas horas antes de que se interpele al ministro, porque la interpelación ya era mañana? Bueno, pero supone una enorme ingenuidad y una falta de aprendizaje creer que una interpelación, que es un recurso de minoría, se puede paralizar con la renuncia de una funcionaria de segundo rango. Solamente la renuncia del ministro hubiese paralizado una interpelación, porque él es el interpelado. Así que, de todas maneras, va a tener que darse esa interpelación y ese tema se tendrá que discutir mañana. Bien, Luis, el congresista te escucha en estudios. No sé si tengas alguna consulta para él. Sí, congresista Mulde, buenas noches. Le saluda Luis Claros. Buenas noches. Como usted estaba señalando, esta renuncia de la señora Dacia Escalante no la exime de las responsabilidades penales que ella puede tener a raíz de estas denuncias. Sin duda alguna. Quizá no tuviera responsabilidad penal si no hubiesen elevado el rango de su oficina y le hubiesen dado a ella tantas prerrogativas. Podría haber dicho de que había estado cumpliendo órdenes, pero al ser ella prácticamente la titular de un pliego, va a tener que asumir responsabilidades de carácter penal. Pues reitero, hay un protocolo de todo lo que significan los bienes donados que no se entregan y de todo lo que significa las donaciones que recibe el Estado. Y ese protocolo indica que siempre se tienen que entregar a sectores focalizados de extrema pobreza o de desamparo que hay en nuestro país. Puericultorios, centros carcelarios, lugares en donde hay rehabilitación de personas, etcétera. Pero que se lo repartan entre los gobernadores, eso me parece que, o sea, no hay otra manera de llamarlo, se llama robar. O sea, es agarrarse la plata y metérsela al bolsillo. No hay otra manera. Esto no es de que sea un error administrativo o algo de eso. Se llama robar. Y se han robado una cantidad enorme de dinero. Así que aquí tiene que haber responsabilidades sin ninguna duda. Yo no sé qué está esperando el Ministerio Público para reaccionar, ¿no? Congresista, y cambiando de tema, pero mencionando nuevamente al congresista Daniela Bugatás, que parece haberse convertido en el pararrayos del gobierno al defender ahora al ministro del Interior, pero también en la mañana lo ha defendido al presidente del Consejo de Ministros, René Cornejo, al señalar que su presencia en la Comisión de Fiscalización ha sido una pérdida de tiempo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, efectivamente se ha convertido en el pararrayos, pues, ¿no? Donde van a caer ahí todas las imputaciones que reciben los ministros, y obviamente va a terminar chamuscado, porque se está jugando simplemente a tratar de aparecer como más sobón del gobierno, a ver si recupera espacio, porque lo había perdido bastante. Aquí el tema está en que el señor Cornejo se ha presentado a la Comisión de Fiscalización sin mostrar un solo papel. Porque él dice que renunció, y ustedes en sus titulares lo han dicho también, el ministro Cornejo demostró que había renunciado. Mentira, no ha demostrado nada. Él ha venido con un papel en el que dice 4 de octubre por la presente renuncio, y un sello de un notario que dice 2014. Entonces, cuando se le dice, oiga señor, ¿y por qué no lo notarializó en esa época? Pues un descuido, me olvidé. Muy bien, también se olvidó. Ese documento ingresó a la empresa, se supone que la empresa debe haber tomado nota de ese documento y en una sesión de directorio han aceptado su renuncia. ¿Dónde está ese papel? No hay. Bueno, entonces se supone que la Junta de Accionistas efectuó su renuncia y tomó nota y usted vendió sus acciones. Tampoco hay. Y cuando uno busca en los registros públicos, hay una revocatoria de poderes que es de agosto del 2012, cuando ya tenía 15 meses de ministro. Y cuando se le ha puesto estas cosas en evidencia no sabía qué contestar. O sea, tartamudeaban.
comenzando por el congresista Bugatás. Así que no ha desmentido nada, al contrario, ha confirmado que sus vinculaciones continúan, porque las reuniones con sus socias, que son una viceministra y la otra es miembro del directorio de Perú Petro, han seguido dándose hasta el día de hoy. Y esas personas siguen siendo socias de esa empresa y son funcionarias. O sea que la vinculación es tan estrecha que yo no veo manera de que pueda evadirse de su responsabilidad. Y yo estoy convencido que si la oposición tuviese mayor cohesión, porque en este caso no hay cohesión de la oposición, el fujimorismo está que mira para el techo. Pero si hubiese una actitud mucho más firme, el ministro Cornejo debería ser interpelado y debería ser censurado. Porque aquí hay responsabilidades penales que se tienen que cumplir de todas maneras. Porque si le sumamos que en su gabinete también está el señor Mayorga, que tiene exactamente la misma imputación, conflicto de intereses con empresas que ha asesorado y a las que le ha permitido ahorrarse el pago de una cantidad muy grande de millones de soles y que no se haga absolutamente nada, por eso que yo estoy señalando de que este gobierno está entrando en una deriva muy peligrosa. Yo veo que hay 3 factores que se están sumando ahí. Frivolidad, porque lo hemos visto en la reciente entrevista que ha salido en una revista de clase A, como dicen, ¿no? Hay corrupción, porque todo esto son casos de corrupción, y hay incapacidad, porque es evidente de que han frenado la economía del país y se ponen contentos porque han reducido la pobreza a 3 puntos, cuando lo normal es que lo hubiesen reducido por lo menos 6 o 7. Así que estas cosas creo que hay que ponerlas en evidencia, ¿no? Congresista, la oficina de prensa de la PCM ha señalado que hoy el primer ministro no llevó esta documentación porque esta había sido enviada antes, donde se sustentaba la versión de él. ¿Esto es falso según lo que usted está indicando? Mire, sí, porque no ha sido enviada antes, por lo menos a los parlamentarios no nos las han enviado. El único documento que circuló es la carta de la que hago referencia, ¿no? Esa carta en donde él está fechada el 4 de octubre del año 2010, pero tiene un sello notarial de febrero del 2014. Esa es la única. Eso no demuestra nada. Entonces, cuando uno quiere cotejar esa carta con un documento cierto que la acredite si realmente la presentó, te encuentras con la ficha registral que establece de que la revocatoria es los poderes de representación del señor Cornejo de la empresa Helios están fechados en el mes de agosto del 2012. Así que incluso si la carta fuese cierta que la presentó, no tuvo ningún efecto. No hicieron nada, mantuvo sus poderes hasta por lo menos agosto del 2012. Esa es la realidad. ¿Y qué le parece que Fuerza Popular esté solicitando al Pleno que se le dé facultades de comisión investigadora sobre este caso, el caso Helios? Bueno, nosotros también lo planteamos así en nuestra intervención en el momento en que estábamos en la Comisión de Fiscalización. Tiene que haber, sin duda, facultades de comisión investigadora porque vamos a tener que desentrañar papeles, abrir cuentas bancarias. Por ejemplo, yo le pregunté al señor Cornejo si él dice que vendió sus acciones para desvincularse. Primero se las vendió a su cónyuge, nos dijo, ¿no? Pero que después su cónyuge también se la vendió a terceros. Le pregunté, ¿a qué terceros? No hubo respuesta. ¿Cuánto? Porque también es importante saber cuánto cobró. No hubo respuesta. Entonces, esas cosas sí se van a tener que dilucidar porque van a demostrar si realmente hubo ventas de verdad o ventas ficticias simplemente para no figurar. Ok, congresista Mauricio Mulder, muchas gracias con este enlace, con más que noticias, y las gracias también a nuestra compañera Cintia Garreta. Era el congresista Mauricio Mulder hablando sobre la renuncia de Dacia Escalante y también sobre precisamente la presentación del primer ministro René Cornejo, quien acudió hoy a la Comisión de Fiscalización, donde reafirmó su desvinculación con la empresa Helios en el 2010, antes de asumir el Ministerio de Vivienda en el presente gobierno. La cita se había postergado semanas, pero finalmente René Cornejo llega para responder a la Comisión de Fiscalización del Congreso por la trama Helios. ¿Con qué ánimos llega hoy, ministro? Con los mejores. ¿Y una acusación constitucional contra usted, ministro, por 11 delitos? Sí, bueno, esperaremos a que nos notifiquen. Ahora estamos yendo a la Comisión de Fiscalización. No hace falta la notificación. Víctor Andrés García Belaúnde se la tiene preparada. De hecho, le entrega al presidente del Consejo de Ministros los más de 500 folios durante la sesión. El jefe del gabinete no llega solo, su abogado es el ex parlamentario Natalian Primo. René Cornejo reitera que no tiene relación con la empresa Helios. De ella se habría desvinculado en 2010 antes de ejercer sus cargos públicos. Y en mi caso yo juzgué que me era más conveniente, por razones de simplemente de mi mejor ejercicio profesional, separarme para poder tener una actividad profesional independiente. No olvidemos que esto es a finales de 2010. Lo primero que le cuestiona a la oposición es que no lleve documentos. También que ni él ni sus ex socios hayan inscrito su carta de renuncia a Helios antes de asumir la cartera de vivienda en 2011. Ni en la Junta de Accionistas ni en los registros públicos. Tremendos títulos que llenan paredes y una cosa que es tan elemental
que hasta en Azángaro se la recomienda si usted va, acá no. Solo el nacionalismo y sus aliados cierran filas en torno a Cornejo. Que no es cualquier juzgado, que no es cualquier citado, es una comisión muy especial. Haya tenido la valentía y haya tenido la generosidad de venir y enfrentar y contestar lo que ha sido motivo de cuestionamiento en estas últimas semanas. Casi 4 horas dura la sesión. Los representantes de las bancadas opositoras no salen satisfechos con las explicaciones. No respondió usted en una pregunta importante, que es ¿por qué se reunió con sus ex socios? La he respondido 2 veces y es que la mayor parte de las reuniones que aluden al ministerio se debían a contratos que tenían incluso antes que yo asumiera el Ministerio de Vivienda. Bueno, yo creo que la presentación del ministro Cornejo hay que dividirla en 2 partes. La primera parte donde no dice nada y la segunda parte donde dice muy poco. El caso Helios está en etapa indagatoria. La Comisión de Fiscalización debe decidir si abre investigación al presidente del Consejo de Ministros. El fujimorismo pide ya, sin embargo, que el grupo pida al Pleno facultades para investigar. Eso implicaría, eventualmente, levantarle a Cornejo, por ejemplo, los secretos bancarios, tributarios e incluso de telecomunicaciones. Al margen de esta indagación, la defensa del Premier ha presentado información al Ministerio Público donde hay abierta una investigación preliminar. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por su parte, evaluará la voluminosa denuncia presentada por Acción Popular Frente Amplio contra Cornejo por 11 delitos. Bien, y el expresidente Alberto Fujimori recibió un llamado de atención por parte de la jueza de la Cuarta Sala Penal Liquidadora que ve el juicio de los diarios Chicha. Más detalles en el siguiente informe. El expresidente Alberto Fujimori recibió un llamado de atención de la jueza de la Cuarta Sala Penal Liquidadora, Victoria Sánchez, por realizar proselitismo político al detectar que una vez más hacía anotaciones en su cuaderno sobre posibles candidaturas en varios distritos de Lima. Durante una nueva audiencia por el caso Diario Chicha, la magistrada indicó que si se le permite traer cuadernos es para que haga apuntes sobre el juicio que se le sigue y no para otros temas. Sin embargo, a través de los medios hemos tomado conocimiento de que las anotaciones que usted está haciendo no guardan ninguna relación con este juzgamiento. Está haciendo anotaciones de temas absolutamente ajenos a lo que nos convoca aquí. De lo contrario, tendríamos que tomar otras medidas que queremos evitar. La jueza exhortó a Fujimori para que no vuelva a repetir estos hechos. Sin embargo, el expresidente siguió haciendo apuntes sobre otros posibles candidatos. En su defensa, el ex jefe de Estado, condenado a 25 años de prisión, dijo que dichas anotaciones no correspondían a los nombres que conversó con su hija Keiko Fujimori, sino que son escritos que hizo hace algunos meses atrás. De una manera inopinada lo dejo en la mesa sin darme cuenta que atrás habían cámaras. Y continuamos como estamos llevando a cabo. Y también quisiera que me comprenda que a veces me encuentro no muy bien, aunque me parece que ahora, hoy día se me ve bien, pero a veces estoy un poco desubicado, abro las hojas y las dejo allí. Y había una anotación, no sé cómo, que no tiene absolutamente nada que ver, y de nombres que a mí me sorprendió. Tras el llamado de atención, se realizó un receso de 5 minutos para tomar la presión al expresidente. Como se recuerda, el lunes el exmandatario asistió a la audiencia judicial con un polo naranja. Se le captó además anotando nombres de posibles candidatos en Villa María del Triunfo y otros 2 distritos. Por su parte, el abogado William Paco Castillo afirmó que Alberto Fujimori no está impedido de hacer política y cuestionó el maltrato que habría recibido de la presidenta de la sala. Si estamos dentro de un derecho constitucional personalísimo, yo no veo absolutamente ningún impedimento para que una persona haga política. Quitemos la palabra campaña. Sócrates decía hace mucho tiempo que el hombre es un animal político. Todos somos políticos. En otro momento, Castillo calificó de desubicado al congresista Juan Díaz Dios, quien lo criticó por su supuesto interés por incursionar en la política. Consideró que algunos parlamentarios se han puesto nerviosos porque se acaba su periodo en el Congreso. Yo me debo exclusivamente a la defensa de Alberto Fujimori. Cuando el señor congresista vierte opiniones respecto a un trabajo que yo realizo, él está sin tener hipertensión y los males que tiene mi patrocinador, está absolutamente desubicado, porque primero a mí no me ha contratado nadie y yo me debo exclusivamente a Alberto Fujimori. La audiencia fue suspendida y reprogramada por la sala para el próximo viernes 9, en la que se tiene prevista la presentación de la exsecretaria de Vladimiro Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi.
Y a raíz de este incidente, el expresidente Alberto Fujimori manifestó que hoy estuvo al borde de sufrir un nuevo infarto cerebral debido a una hipertensión durante la audiencia por el caso de los diarios Chicha. A través de una carta publicada en su cuenta de Twitter, señaló que el apoyo de los militantes y simpatizantes fujimoristas lo fortalecen en su prisión a la que calificó de injusta y politizada. Y esta mañana, asegurados de salud realizaron una protesta contra el Hospital Luis Negreiros debido a que no hay atención y los pacientes son derivados a otros centros asistenciales. Este hecho ha generado gran malestar entre las personas que acuden desde muy temprano para ser atendidas en el Hospital Chalaco. Los manifestantes cuestionaron que nadie les dé una explicación sobre esta nueva medida. En entrevista con ATV+, el regidor del Callao, Eric Cornejo, advirtió que si este problema no se soluciona, los pacientes tomarán las instalaciones del hospital. Y cerca de 1 tonelada de carne en mal estado fue decomisada en el mercado 3 de febrero, ubicado en el distrito de La Victoria. Hasta el lugar llegó personal de la Gerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Lima y también de la Fiscalía de Prevención del Delito para clausurar la cámara frigorífica. Además, se detectó que las diversas carnes no estaban debidamente separadas y no se garantizaban las condiciones de salubridad. Y una combi de la empresa Orión protagonizó un nuevo accidente en Breña. La unidad de transporte público chocó contra una mototaxi, dejando a una persona herida. Una vez más, Orión vuelve a hacer noticias en las pistas. El exceso de velocidad hizo que esta combi de placa A2B716 chocara aparatosamente contra esta mototaxi en el cruce de la avenida Arica y el Girón Fulgencio Valdés en Breña. Pero no voy a dar explicaciones, por favor. Señores, ¿usted iba a excesiva velocidad? No sé, no voy a dar explicaciones. ¿Qué es lo que pasó? No sé, no voy a dar explicaciones. Señor, usted tiene varias papeletas. ¿Tú sabes que tengo varias papeletas? ¿Qué está hablando? Le estoy preguntando. No te voy a dar explicaciones, ¿qué quieres saber? Lejos de responder por su accionar, Marlon Vivas Bejarano, conductor de la unidad que iba del Callao hacia Lima, se mostró agresivo con la prensa. Marlene Arango Lanasca, de 44 años, pasajera de esta unidad, resultó con varios golpes en el cuerpo y en la cabeza, luego que saliera despedida por la puerta y cayera en la pista tras el fuerte impacto. La unidad menor era conducida por Manuela Vega Salazar, de 26 años, quien tiene 2 meses de embarazo. Afortunadamente no resultó con lesiones. La joven, así como el chofer de la empresa Orión, fueron trasladados a la comisaría de Chacra Colorada. Y nunca ha tenido accidentes, nunca. Siempre para andando, maneja con cuidado ella, porque como tiene un bebito, ella tiene que cuidar su vida de ella por su hijo, ¿no? Se conoció que Marlon Vivas tiene 3 papeletas, mientras que la unidad que manejaba posee 7 papeletas, las cuales hacen la suma de más de 10.000 soles. Con la reciente modificación al reglamento de tránsito, esta será la sanción que tendrán ambos conductores. En este caso, el vehículo es de servicio público, entonces la licencia se suspende por 3 años, ¿ya? Y se retiene la licencia, queda retenida la licencia de conducir y los vehículos al depósito. Pese a que la empresa Orión anunció una capacitación a sus conductores, los accidentes no se detienen. Ahora vamos con notas de provincias y les comentamos los violentos enfrentamientos que se registraron entre la policía y los estudiantes que exigen la vacancia del rector de la Universidad de Huamanga. Ayacucho se convirtió en escenario de violencia durante los enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y la policía. En la Plaza Mayor de Huamanga, los universitarios fueron reprimidos por los efectivos cuando intentaban tomar el rectorado. Los agentes del orden tuvieron que hacer uso de las bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes, que respondían con piedras y palos. Como resultado, 2 estudiantes fueron detenidos. Algunas personas que se encontraban en la plaza se vieron afectadas con el humo de las bombas. Los universitarios tienen tomada la universidad desde hace 10 días y exigen la vacancia del rector Humberto Hernández. De otro lado, en la Universidad Nacional de Huamanga aparecieron volantes amenazantes contra el rector en los que se pide su muerte y de las demás autoridades. Ellos son acusados de presuntos actos de corrupción e incapacidad de gasto, debido a que no se estaría destinando correctamente el presupuesto otorgado por el Ministerio de Economía.
Amigos, nos vamos a una nueva pausa comercial, pero regresamos con más.